Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Sociales. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de actividades. Una vez más, una clase asíncrona. Por motivos de los cortes de energía eléctrica, estamos desarrollando esta actividad. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta nueva clase. Bienvenidos. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes van a poder observar ya el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen el día para esta semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 3, Conquista Española de América, y vamos a ver el subtema número 3, lo que corresponde a la conquista del Caribe. Cortés inicia la conquista de México y el resto del continente. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar para esta semana? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. La primera dice, ¿en qué consistió la noche triste y la caída de la capital? Ya vamos a ir analizando en qué consistió cada una de estas actividades. La siguiente dice, describa dos eventos importantes durante la conquista de México. Ahí tienen ustedes una infinidad de eventos que se dieron. Ustedes tienen que escribir dos eventos más importantes, los que a ustedes les haya llamado más la atención. La tercera dice, enumere dos eventos importantes en la conquista del Caribe. Y la última, determine cómo se desarrolló la conquista española en América. Tienen que hacer un pequeño resumen en función de cómo se dio, cómo se desarrolló la conquista española en América, cómo se desarrollaron los eventos más preponderantes, más relevantes de todo este proceso. Recuerden que todos estos trabajos son 100% escritos, por ende ustedes en la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, tienen que aplicar la rotulación cumpliendo todo este esquema con toda la información que se les solicita. Eso una vez que han concluido en la parte superior de su hojita, a continuación proceden con el desarrollo del contenido de su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, igual tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea se ajuste a las determinaciones que solicita la institución. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema la conquista del Caribe. Cortés inicia la conquista de México y el resto del continente, correspondientes a la semana 3 de fecha 11 de noviembre. De hecho, esta tarea permitía entregas desde el 11 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de calificación de esta tarea será el 5 de diciembre del 2024. Así que tiene un tiempo un poco más reducido en función de esta nueva actividad. Recuerden que de aquí, me imagino, hasta cuando termine este proceso educativo, ustedes solo van a tener activados dos tareas. La tarea número 1, que ya se encuentra habilitada, y esta la tarea número 3. No tienen ninguna otra tarea adicional para el resto de la unidad. Lo que implica que ustedes, el trabajo que ustedes deben desarrollar y que se les ha propuesto para esta nueva semana tiene que ser lo más estructural y obviamente desarrollado a conciencia posible para que ustedes no pierdan puntos y no tengan dificultades al final. Por favor, a tomar en consideración esa parte. Iniciamos el desarrollo de las actividades una vez que ya hemos explicado el contenido, cómo deben desarrollar de su tarea. Vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo. Vamos a ver cuáles son las características más importantes en las cuales se desarrolló la conquista española en suelo americano, todas las barbaridades y genocidios que se fueron desarrollando en función del control y obviamente de la ambición de los españoles en suelo americano. Vamos a ver cuáles son los eventos más preponderantes de esta etapa. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes y vamos a ir analizando. La conquista de América consistió en el proceso de ocupación del continente americano y sojuzgamiento de sus poblaciones por las potencias europeas, especialmente España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. La conquista se concretó mediante una serie continua de acciones militares contra los pobladores y originarios de América para invadir sus tierras y someter a sus pobladores, en algunos casos tras un verdadero exterminio de toda la población.
Esto último también fue ocasionado por la difusión de epidemias que mataron a millones de indígenas. Lamentablemente, los españoles, al introducir determinadas especies al continente americano, eso también implicó la transmisión de determinados virus, de determinadas bacterias, y obviamente se convirtieron en los enemigos potenciales y más poderosos antes que las mismas guerras, lo cual en muchas ocasiones, en algunas poblaciones, especialmente en lo que hoy es México, en las civilizaciones aztecas, prácticamente se desarrollaron verdaderos exterminios, epidemias a causa de estos gérmenes, los cuales prácticamente diezmaron a la mayoría, hasta un 90% de la población. El resto, obviamente, que sobrevivieron, obviamente fueron sometidos con facilidad por los españoles. Esas fueron una de las características más negativas en las cuales se fueron desarrollando todos estos eventos. América fue conquistada por un proceso militar, político, social, económico y democrático, perdón, demográfico de inmensas proporciones. Su principal motor fue el deseo de explorar sus riquezas, al inicio a través del pillaje, esto es robo de objetos de oro y plata, y luego con la explotación de su mano de obra y recursos naturales. Primero, se conquistaron las islas del Caribe y luego el continente. A la conquista siguió la colonización, es decir, el establecimiento del conquistador y de sus descendientes. Se fundaron ciudades, se construyeron casas, se erigieron templos católicos, se impulsó el gobierno europeo y se propició la explotación de la población local en minería y también en agricultura. La riqueza basaba a las potencias coloniales y a sus representantes en el territorio americano. El coloniaje se mantuvo a lo largo de los siguientes siglos hasta que llegaron los movimientos de independencia, obviamente liderados por los mismos españoles, obviamente, pero ya nacidos en suelo americano, a los cuales les dieron el título o el nombre de criollos. Y obviamente por esas características, cuando hubo las reformas borbónicas, prácticamente a ellos les dieron un nivel más inferior y obviamente originados, obviamente guiados por este resentimiento, obviamente estos grupos criollos, las élites de los grupos criollos, obviamente organizaron todos los ejércitos libertarios que al final lucharían y vencerían a los ejércitos españoles. En cuanto a la conquista del Caribe, los reyes católicos obtuvieron la venia del Papa Alejandro VI, quien declaró en el año de 1493 que los territorios descubiertos por Colón y los que se descubrieran pertenecían al Reino de Castilla, y prohibió viajar a las Indias sin permiso de los reyes españoles. Esta orden fue obedecida durante un poco más de un siglo, sobre todo por el poderío naval que ostentaba hasta aquel entonces España, y no tanto por el respeto a la autoridad papal. Pero luego británicos, holandeses, franceses, belgas, suecos y rusos también intentarían desarrollar viajes hacia este continente, también conquistar trozos de América y establecer sus propias colonias. Las experiencias de las Canarias y en la española, actuales República Dominicana y Haití, fueron ensayos generales de la conquista y colonización española en América. Allí surgieron las instituciones clave de la administración colonial, esos son los cabildos, las audiencias, mecanismos de control de mano de obra, tales como la esclavitud, las encomiendas y de extracción de las riquezas, la imposición del quinto real, es decir, del 20% de todo el oro que se recogiera tenía que entregarse al rey de España. Entonces era el quinto real. Entonces aquí nosotros podemos ver parte de la historia en cuanto al desarrollo de la conquista del Caribe. En cuanto a los gérmenes, armas mortales, como les había mencionado, aquí vamos a ver un poco más en este extracto de lectura, cómo obviamente actuaron los gérmenes como medio de guerra, un arma mortal, los cuales prácticamente lograron pues el dominio total de los pueblos en esta época prehispánica del desarrollo y conquista de los españoles a suelo americano. Antes de la llegada del primer español a tierras del Incario,
una enfermedad desconocida, esto es la viruela, había ya matado en Quito a muchos miembros de la corte real y al propio Inca Huayna Cápac. Su hijo y heredero designado, Ninan Cuyuchi, murió a continuación también a causa de todos estos males. Esas muertes precipitaron la lucha por el trono entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar, una guerra civil sangrienta que dejó a los incas divididos y también vulnerados hasta la llegada de los españoles. De no haber sido por la viruela, los españoles habrían tenido frente o se habían enfrentado directamente a un imperio unido. La viruela fue una epidemia que se propagó vía terrestre entre los indígenas de América del Sur tras la llegada de los colonizadores españoles a México. Esta enfermedad y el sarampión, la gripe, la tifus y la peste bubónica traída por los invasores europeos hicieron estragos en América, ya que los pueblos del Nuevo Mundo crecían en absoluto de inmunidad frente a los gérmenes. Esto quiere decir, no tenían ningún tipo de inmunidad, pues para ellos eran totalmente enfermedades desconocidas. Los españoles, obviamente, ellos ya tenían un proceso de inmunidad, pues ellos ya habían estado expuestos a este tipo de enfermedades y su organismo ya había generado resistencia, había generado una inmunidad frente a todos estos gérmenes, a estos microorganismos, obviamente que se desarrollaron en función de pandemia en el continente latinoamericano. Los europeos habían desarrollado una inmunidad considerable, pues estas enfermedades eran transmitidas al hombre por el ganado, las aves de corral y también por las ratas. Y los euroasiáticos habían desarrollado anticuerpos frente a estas especies, al haber convivido con ellas decenas de miles de años atrás. Ya tenían un sistema inmunológico bastante fuerte frente a estos microorganismos. Las epidemias jugaron un papel decisivo en la conquista. En toda América, las enfermedades introducidas por los europeos se propagaron de una tribu a otra, mucho antes que los propios europeos. Ello causó la muerte de aproximadamente el 95% de la población indígena americana precolombina, lo que significaría prácticamente entrar los españoles como en su casa sin ningún tipo de resistencia. La viruela, enfermedad traída por los europeos, devastó a la población aborigen de toda América, pues obviamente perecieron el 95% de toda la población. Imagínense, prácticamente desapareció a causa de esta enfermedad. Otra de las etapas que nosotros podemos ver es que Cortés inicia la conquista de México y vamos a ver todas las características que se dieron en función de este evento. Hernán Cortés comandó en el año de 1519 la expedición organizada por Diego de Vázquez, gobernador de Cuba, a las costas del Golfo de México, donde se conocía por dos expediciones anteriores la existencia de pueblos y riquezas. Vázquez, que se quedó o se quedó en La Habana, le dio 600 hombres, 30 caballos, armas, alimentos y 11 navíos. Cortés fue muy hábil para lograr pactos con los pueblos indígenas de los tabascos, una etnia maya de Yucatán que conquistó, recibió regalos, entre otros mujeres jóvenes esclavas, entre ellas estaba Malitzin, llamada por los españoles Doña Marina o la Malinche, quien se convirtió en traductora, consejera y concubina de Cortés. Elia le ayudó a enviar mensajes al emperador mexicano Moctezuma, quien respondió con el obsequio de ricos objetos de oro que aumentaron la codicia de los españoles. Tras fundar Veracruz y declararse independiente del gobernador Velázquez, Cortés obtuvo la ayuda de los indígenas totonacos y tlaxcaltecas y la invasión del propio Moctezuma. Así Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlán, pasmados por su belleza, su tamaño y también por toda su riqueza que tenía esta ciudad. Había sido imposible tomar por la fuerza, pues la ciudad estaba rodeada por el Gran Lago de México y sus tres únicos ingresos, sendas, carreteras y terraplenadas, estaban perfectamente resguardadas. Pronto Moctezuma se convirtió en prisionero de Cortés, pero este debió dejarlo a cargo de Pedro de Alvarado,
pues el gobernador Velázquez había mandado una expedición de 18 navíos y 1.500 hombres con órdenes de someterlo, con órdenes de prisión. Cortés fue a la costa, derrotó a la expedición en un sorpresivo ataque nocturno y logró convencer a la tropa y oficiales de pasarse a su lado. Para ganarse el favor de la corona, envió un barco a España cargado de oro y de piedras preciosas. Así es como entre ellos, entre los mismos españoles, también obviamente generaron este tipo de rencillas, este tipo de enemistades en función de ambiciones por lograr el control y el dominio total de todas las riquezas que tenían estos pueblos. Uno de los eventos más importantes, los cuales podemos mencionar, es justamente esta, la Noche Triste. Vamos a ver en qué consistió la Noche Triste. También esto es como parte de su tarea. Y aquí se encuentra la respuesta para que ustedes puedan aportar en uno de los numerales que tienen de la tarea correspondiente de esta semana. La noche triste y la caída de la capital, de pronto llega la noticia de que los mexicas se han rebelado y que Alvarado está sitiado. Cortés regresa a marchas forzadas con 1.300 españoles armados, 100 jinetes y 2.000 indígenas y logra recuperar la plaza, pero entonces todos los mexicas se levantaron en rebeldía contra los españoles. Cortés obliga a Moctezuma a ordenar que se detengan los ataques. Lo hace, pero es asesinado y como la furia azteca no se aplacaba, Cortés ordena la retirada una noche de julio de 1520. En la huida conocida como la Noche Triste, los mexicas matan a 900 españoles y 1.000 indios aliados. Cortés se salva con 300 españoles, recompone sus fuerzas, recluta 10.000 guerreros indígenas, con los que en abril de 1521 planta un cerco al lago de México para poder ingresar, para poder avanzar dentro de estos territorios. Hace construir 13 barcos y sigue reclutando gente entre los pueblos enemigos de los aztecas. Luego de 3 meses de sitio, ataca Tenochtitlán por agua y por tierra con sus 300 españoles y 15.000 indios. La primera batalla naval de América ocurre así, a 300 kilómetros del mar y a más de 2.200 metros de altura. La resistencia mexicana mexica duró 75 días y provocó numerosas bajas a Cortés, pero al final, el 13 de agosto de 1521, cayó la ciudad. Los españoles la encontraron repleta de muertos, quienes no murieron por la batalla, sino perecieron por la viruela, pues la epidemia se había extendido ya por toda Mesoamérica. El sucesor de Moctezuma, Cuauhtémoc, fue apresado y torturado para que revelase dónde ocultaba el oro. Cortés lo ajustició 4 años más tarde, una vez que había entregado todos los tesoros de igual manera. De esta manera se desarrollaron la mayoría de las conquistas que desarrollaron los españoles en los diferentes niveles, en las diferentes regiones del continente americano. Y justamente vamos a ver un pequeño extracto en cómo se desarrollaron las diferentes conquistas en el resto del continente americano. Para mediados del siglo XVI, es decir, 60 años después de la llegada de Colón, los españoles habían conquistado casi toda América. Muchas de las características de lo acontecido en México se repitieron, por ejemplo, en la conquista del Imperio Inca. Francisco Pizarro y sus hombres utilizaron también la traición y la sorpresa en la captura de Atahualpa. Ejecutaron al Inca para desalentar al pueblo que lo consideraba hijo de Dios e hicieron alianzas con pueblos resentidos con la dominación imperial inca, como los Huanca, Cañaris, Chimoro, Chachapoyas y otros pueblos indígenas más, para que combatieran justamente del lado de los españoles. También en ese proceso tuvo su horroroso papel la viruela, que mató a millones de hombres, mujeres y sobre todo niños. Prácticamente cegó la vida de la mayoría del pueblo, como nosotros habíamos visto, ya en términos generales, en estadísticas generales, prácticamente el 95% de la población indígena nativa propia de América pereció a causa de la viruela. Estas son las consecuencias y los eventos más preponderantes que se dieron en la conquista y la llegada de los españoles. Pues la llegada de los españoles fue desastroso no solamente por el aspecto social, económico, cultural de todos los pueblos mesoamericanos, sino que también
al introducir determinadas virus, determinadas bacterias, estos se convirtieron en verdaderas epidemias que arrasaron con toda la población. Estos son los eventos más preponderantes que nosotros hemos podido explicar, que hemos podido compartir con todos ustedes dentro de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Tienen toda la información pertinente para el desarrollo de la tarea correspondientes a esta semana. Por favor, no dejen de estar revisando todas las clases. Recuerden que solo las tareas se redujo a 2. Las clases y el material de apoyo siguen siendo 4. Así que por favor revisar, porque del conjunto de todas estas 4 semanas, al final de esta unidad ustedes tendrán el examen correspondiente. Es que por favor a seguir revisando, a seguir analizando, a seguir estudiando para que no tengan ninguna dificultad al final de todo este proceso. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Nos vemos en las siguientes horas.